Hola amigos, buenos días. En estos días Pedro Sánchez ha ido a la cumbre del 20G. El 20G quiere decir los 20 países más ricos en Brasil, invitado por el presidente Lula da Silva. Y ha hecho un importante donativo de España para, según dice, poder combatir el hambre y la pobreza. Este donativo va a ser para el Banco Mundial, para los objetivos de estos de erradicar la pobreza y el hambre. 400 millones de euros de los españoles, 400 millones de euros que Pedro Sánchez quita alegremente de vuestros impuestos, cuando en Valencia, con la tragedia de la riada, todavía hay mucha gente que lo está pasando muy mal y quizás ya tienen lo que se llama pies de trinchera, de tener pues estar en tanto contacto con el fango, con el barro y además con el frío que ya hace, lo cual inevitablemente lo están pasando muy mal. 400 millones de euros de los españoles, donativos de Pedro Sánchez al Banco Mundial. Pero realmente este dinero irá para erradicar la pobreza y el hambre, porque fijaos aquí que esto ocurre como con la Cruz Roja, que todo el dinero que Pedro Sánchez os saca de vuestros impuestos y lo concede a la Cruz Roja, que se supone que es una entidad que tiene que estar para fines humanitarios, para socorrer a personas necesitadas, a personas accidentadas, para dar atención a personas que lo necesitan. Pues resulta que el 95% o más de lo que el gobierno entrega a la Cruz Roja solo va íntegramente para sueldos, especialmente los directivos de la Cruz Roja, que tienen unos sueldos fabulosos, se lucran pues muy bien. Y la Cruz Roja solo se ha convertido en una mafia, ya lo están llamando la mafia roja, que es pues una entidad con muchos enchufados que viven de estas enormes subvenciones del gobierno y que para la gente necesitada va una parte muy pequeña, pequeñita. Entonces, con este donativo que hace Pedro Sánchez al Banco Mundial, inmediatamente va a ir para sueldos de los enchufados del Banco Mundial y de las diversas redes de la ONU que se suponen que se cuidan del tema del hambre y de la pobreza, pero que en realidad va para los sueldos de esta gente que viven de este gran montaje. 400 millones de euros, esto es muchísimo dinero. Fijaos una cosa, con la riada de Valencia, más de 60.000 personas han perdido su hogar. Se han perdido más de 120.000 coches. 120.000 coches. Mucha gente ya no tiene coche, cuando coche es un medio es un instrumento indispensable para la vida cotidiana, para ir al trabajo, para pues ya hacer la compra, ir al médico, moverse. El coche es un instrumento indispensable para la vida. Sin embargo, se han perdido con la riada más de 120.000 coches. Entonces, 400 millones de euros lo dividimos por los 120.000 coches que se han perdido totalmente, nos daría a unos 3.330 y pico euros por cada coche. Cada persona que haya perdido un coche, si el gobierno les diera 3.300 euros, pues creo que podrían comprarse un coche de segunda mano. Pues bueno, esto buena falta haría aquí en España, por ejemplo, y en vez de destinarla aquí a España, pues Pedro Sánchez lo hace como un donativo en la cumbre de Brasil, para presumir de que España es muy solidaria, muy generosa y que hace cosas buenas, cuando en realidad no es así, porque es que el propio Pedro Sánchez, perdón que tengo dos, el propio Pedro Sánchez, en cuanto al tema del hambre, pues está provocando que aquí en España agricultores y ganaderos no puedan producir alimentos por las trabas burocráticas, por los impuestos y en fin, todas estas cosas que hace que los agricultores y ganaderos pues no puedan producir alimentos. Además, esto también lleva a que se crea una enorme inflación, los alimentos sean cada vez más caros.
En España mucha gente tiene muchas dificultades de llegar a fin de mes. O sea que Pedro Sánchez dice que es para combatir el hambre, cuando ya está creando hambre aquí mismo en España, que cada vez tenemos unas colas de hambre cada vez mayores. Perdonadme que tengo tos. Hablando del tema de la pobreza, las políticas de Pedro Sánchez de cada vez más regulaciones a las empresas, cada vez más restricciones, cada vez más impuestos y una inflación que él mismo está creando, pues está haciendo que España cada vez haya más pobreza. Y bueno, de todo esto se tira de deuda pública y ya muy pronto oficialmente vamos a llegar a los 2.000 millones de euros de deuda pública. Es decir, 2 millones de miles de veces la deuda pública. España debe un mogollón de dinero. Entonces, pues Pedro Sánchez está haciendo este donativo en el 20G que se ha celebrado en Brasil de esta manera tan alegre, cuando España, un país, está muy endeudado, y es que además los presupuestos no se han aprobado. Fijaos una cosa, la Constitución dice que los presupuestos generales del Estado ya tienen que estar a punto antes de los 3 últimos meses del año, y ahora solo falta un mes y medio para terminar el año y los presupuestos no están aprobados. También la Constitución dice que si no se logran presentar estos presupuestos y se llega al día 1 del siguiente año, pues se prorrogan los presupuestos del año anterior, sean los presupuestos que ya estuvieron aprobados o prorrogados, porque no tenemos que olvidar que los presupuestos de este año 2023 son la prórroga, de este año 2024, son la prórroga del anterior año 2023. Entonces, vamos a llegar a 2025 con los presupuestos prorrogados del propio año 2023. Ya llevamos 2 años, ya llevaremos 2 años con presupuestos prorrogados. Pero bueno, ya hubo precedentes años anteriores que con los presupuestos de Mariano Rajoy, no sé si se prorrogaron 2 o 3 veces. Pero quiero decir que Pedro Sánchez despilfarra dinero en el exterior. Quería dar unos cuantos millones a Mauritania por el tema de la inmigración. Regalar a Marruecos otra porrada de millones. Se malgasta muchísimos millones de los españoles en cosas del extranjero que no reportan nada favorable aquí en España. Y esto es algo realmente muy, muy insultante. Y sobre todo para la gente de Valencia y también la gente de La Palma, que con el tema del volcán, pues todavía no les han llegado las ayudas y muchos están viviendo en unos contenedores que ya se están oxidando. Aparte de que vivir con un contenedor se vive muy mal. En el verano, cuando hace mucho calor, pues es como un horno. Y en invierno, cuando hace frío, pues se nota aún mucho más el frío. O sea que, a pesar de las promesas de ayuda a los damnificados de Valencia, pues no creo que lleguen bien. Además, una buena parte se van a perder en la burocracia e incluso muchos se van a lucrar con estas desgracias. Fijaos una cosa, todos pagamos muchos impuestos y estamos indignados de la manera como los políticos están gastando nuestros impuestos. Pedro Sánchez va a hacer un donativo de 400 millones y esto sin haberlo consultado a los españoles. Igual que regala a muchos países de extranjeros muchísimos millones de los españoles que por otras vías pues se fomenta la corrupción y mucha gente que tenga algún tipo de vínculo con el partido de Pedro Sánchez o como el propio Pedro Sánchez se lucran y se enriquecen con el dinero que están robando a los españoles con los impuestos. Repito, los están robando. Entonces, fijaos una cosa, cada año estáis obligados a presentar la declaración de la renta. Hacéis la declaración de la renta. Y en esta declaración de la renta, pues, ponemos tus ingresos, los ingresos derivados del trabajo. Si tenéis rentas, pues también los ingresos derivados de las rentas. Por ejemplo, dividendos de acciones, intereses de cuentas bancarias, revalorizaciones de fondos de inversión, ganancias de algún alquiler, por la venta de alguna propiedad, que la Hacienda la considera como ganancia. En la declaración de la renta tenéis que declarar estos ingresos. Y también, pues,
os sale la parte de impuestos que tenéis que pagar o la que os tiene que devolver Hacienda de los que ya os ha retenido de los otros activos que os generan ingresos. Entonces también, si vivís de alquiler, si tenéis familia, si tenéis hijos, si tenéis alguna enfermedad, sois unos discapacitados, aquí puede haber algunas deducciones o algunos descuentos fiscales. Y total, en esto queda la declaración de la renta, que es un importante documento que os puede servir para muchas cosas, para pues, reflejar vuestro estado financiero, por si tenéis que pedir algún tipo de ayuda, también sirve para ver si os toca o no os toca este tipo de ayuda. Pero yo pondría que en este desglose entre lo que uno trabajando o genera con patrimonio propio, lo que genera de riqueza o de ganancia y lo que va pagando en impuestos, lo que le retienen o incluso, según el caso, lo que le devuelven y las posibles deducciones que hayan, si todo esto está en un desglose de la hoja esta que se llama la declaración de la renta, creo que también que tendría que haber un desglose de lo que nos cuestan los servicios públicos a cada ciudadano. Y dejo aparte, pues el tema que cuando vas a comprar lo que necesitas, tienes que pagar el IVA. Cuando llenas el depósito de gasolina, pagas una parte del carburante muy importante en impuestos. Cuando pagas la factura de la luz, pagas no sé cuántos impuestos. Y bueno, también están los impuestos municipales, el IBI, el de las basuras, el impuesto del coche, la ITV obligatoria y toda una serie de cosas de que nos hacen pagar muchos más impuestos. Además, ahora con lo que ha salido de las emisiones de carbono, por ejemplo, o de los impuestos de los plásticos, impuestos de las bebidas azucaradas, impuestos del alcohol, impuestos del tabaco, impuestos de cualquier tipo de artículo de lujo, en fin, en todo hay impuestos. Y solo falta pagar impuestos por el aire que respiramos, e incluso con esto nos van a hacer pagar impuestos. Hay muchos impuestos a pagar aparte de lo que se declara de la declaración de la renta. Y en cuanto al trabajo, lo tenemos que excluir, que también se aporta, por ejemplo, en cotizaciones a la seguridad social, para tener derecho a una pensión de jubilación. Y otra variedad de impuestos que van añadiendo para desempleo, para no sé qué de la solidaridad generacional y no sé cuántos más impuestos han metido con lo de la nómina de trabajo. Bien, de todo esto, en la declaración de la renta me gustaría que hubiera los ingresos de cada ciudadano, de cada contribuyente, lo que paga, lo que se le devuelve y también los costes de cada ciudadano, porque por ejemplo, un ciudadano que está casado y tiene 3 hijos y vive de alquiler no es lo mismo que un ciudadano que está soltero y tiene una vivienda en propiedad, por ejemplo, o un ciudadano que va a un médico. La sanidad pública es universal, aunque tiene muy mal servicio porque cada vez tardan más en darte la cita previa o el tratamiento o la operación quirúrgica. Cada vez se alarga más, requiere más tiempo. Por tanto, hay un servicio cada vez peor. Por ejemplo, una persona que va al médico una vez al año, otra persona que va al médico 20 veces al año. Entonces, el coste no es el mismo. Una familia, una persona que no tiene hijos, otra persona que tiene, por ejemplo, 4 hijos en edad escolar, pues también recibe más del Estado la persona que tiene los hijos en edad escolar. Lo que yo quiero saber, en la propia declaración de la renta, que hay el desglose de lo que se gana y de lo que se paga de impuestos, también me gustaría que hubiera en la propia declaración de la renta un desglose de lo que se paga cada contribuyente y de lo que recibe. Porque cuando hablo de lo que recibo, por ejemplo, soy un contribuyente que tengo 4 hijos. Entonces, y un contribuyente que, por ejemplo, ha ido al médico 5 veces. No quiero que me ponga en el desglose de la declaración de la renta lo que le ha costado al Estado que yo vaya 5 veces al médico. Imaginemos que ir a una consulta al médico me costara 100 euros. Ir 5 veces al médico sería 500 euros. Los costes de la medicina, del medicamento recetado, también quiero que figure ahí. Si tengo 4 hijos, los costes escolares de los hijos.
que no son baratos. Yo creo que están, ya podemos decir, unos 10.000 euros por hijo en edad escolar, que representaría un coste de 40.000 euros. Luego, pues, lo que nos ha costado los funcionarios, lo que nos ha costado la seguridad, por ejemplo, la policía, el ejército, los bomberos. ¿Cuánto me ha costado por contribuyente? Servicios sociales, impuesto mínimo, perdón, ingreso mínimo evitado. ¿Cuánto me ha costado? ¿Cuánto me ha costado pagar el desempleo a los demás? Los sindicatos, las ONGs, las patronales. ¿Cuánto nos ha costado esto? Porque recibe muchas subvenciones del gobierno. Los sueldos de los políticos también. ¿Cuánto nos han costado? O sea, todo gasto de la cosa pública, ¿cuánto ha costado por contribuyente? Y por la situación personal de cada contribuyente. Porque, por ejemplo, si es una persona que no tiene hijos, o una persona que tiene hijos, 4 o 5, los que sea, o si está en edad escolar o no lo está, las veces que ayuda al médico, por ejemplo, ahora que Pedro Sánchez está pagando los viajes en avión a los inmigrantes ilegales, lo que nos cuesta en salvamento marítimo, en la Cruz Roja, en los médicos que la atienden, el alojamiento en hoteles de 4 o 5 estrellas, las pagas que les dan, la ropa, los móviles, todo esto, todos estos gastos de la cosa pública, quiero que estén en el desglose de la declaración de la renta. E incluso quiero que se vean los intereses que se están pagando de la deuda pública. Y también el dinero que el país debe. ¿Cuánto dinero debe todo el Estado español? Esto debería de estar en todo el desglose de la declaración de la renta. Y nos podemos encontrar que hay ciudadanos que pagan mucho y reciben muy poco. Y también ciudadanos que pagan muy poco y reciben mucho. Y esto quedaría bien reflejado en la declaración de la renta, en el desglose de todo lo que aportas y todo lo que recibes, cada uno en su condición particular. Y entonces esto indignaría a mucha gente. La idea esta de regalar 400 euros, de donar 400 euros para el hambre y para la pobreza y venga para saber para qué, indignaría a mucha gente. Pagarle hoteles a inmigrantes ilegales indignaría a mucha gente. Dar subvenciones a sindicatos y a ONGs, a chiringuitos feministas, indignaría a mucha gente. Lo que perciben los funcionarios, que muchos no dan ni para agua, indignaría a mucha gente. Mantener a muchísimos parásitos indignaría a mucha gente. Y la gente pues tomaría más conciencia de lo que se les está robando con los impuestos y quiénes son los que se benefician. Lo digo porque el gobierno Pedro Sánchez, el dinero de los españoles, lo malgasta de manera muy alegre. Todos los problemas que los que se encuentra, piensa que se soluciona inyectando dinero que están robando al resto de los españoles con los impuestos y que también genera más corrupción, porque cuanto más dinero hay, pues hay más gente que se va a lucrar de ello, que se va a aprovechar de ello. Por tanto, yo creo que lo ideal sería pocos impuestos y los servicios del Estado, los indispensables. Que, por ejemplo, en el tema de la sanidad o en el tema de la educación, el Estado diera pues un cheque por cada hijo y que cada padre llevara a su hijo a la escuela que el padre quisiera, la que le saliera más barata o de más calidad. Porque las escuelas, por ejemplo, nos están saliendo muy caras y como los docentes son funcionarios, pues tampoco es que aporten buena calidad educativa. En fin, hay muchas cosas de las que se podrían hablar del tema de los impuestos, que evidentemente son un robo. Y es que en España, en la vida, solo hay dos cosas seguras. El dinero que nos está robando Pedro Sánchez con los impuestos y la muerte. Solo hay dos cosas seguras en estos momentos en este infierno fiscal que se llama España. Los impuestos con los que nos está robando Pedro Sánchez, incluso con las multas, por ejemplo, de las zonas verdes, de las carreteras y la muerte. Son las dos únicas cosas seguras en la España de hoy día. Y además, unos impuestos como unas multas
que son de auténtica opresión, de auténtico atropello a las libertades y a los derechos de las personas. Por ejemplo, que te multan con 600.000 euros por no querer vacunarte, por ejemplo, o por tirar una bolsa de basuras, 600.000 euros, 200.000 euros, que es para dejarte prácticamente la ruina para toda la vida. Y estas son cosas que se tendrían que hacer mirar. Un país necesita unidad política, necesita ser un país, necesita al Estado, pero el Estado solo tiene que estar para lo mínimo que tiene que servir, para la defensa, para las carreteras, para la policía y guardia civil, o sea, la seguridad, y para unas cosas que son indispensables para los ciudadanos, las pensiones, algún mínimo de servicios sanitarios, pero todo lo demás sobra. No está, el Estado no tiene que estar para coger dinero de los ciudadanos y que los gobernantes hagan negocio o los despilfarren de cualquier manera. Y a esto quería decir que si hacemos la declaración de la renta, por lo menos que también haya un desglose de que se refleje claramente todo lo que hemos estado pagando y todo lo que hemos recibido. No solo lo que hemos estado pagando al gobierno central, lo que hemos estado pagando a los gobiernos autonómicos, lo que hemos estado pagando a los ayuntamientos y qué es realmente lo que hemos recibido. Y esto es posible pues con los medios informáticos. Además, haría una web estatal en la que poniendo una contraseña el ciudadano pudiera entrar en donde sería pues su página y ahí se viera claramente todos los impuestos que ha pagado y todo lo que ha recibido del Estado en cualquier forma de servicio, de subvención, en fin, lo que ha recibido del Estado, que se pudiera ver. Además, para que fuera más claro, que se pudiera ver también con estadística, como unas barras comparativas, como lo que hacen los estadísticos. Esto es una de las cosas que reivindicaría. Y además, el debate de que se despilfarra mucho y que hay que bajar los impuestos y eliminar todo tipo de gastos superfluos, porque cuanto más impuestos hay, más limitadas están las libertades de los ciudadanos. Además, unos cuantos listos que no aportan nada también se aprovechan, incluso viven mucho mejor que aquellos que aportan con su trabajo y son explotados y expoliados con los impuestos que cada vez son más de rapiña. Bueno amigos, que tengáis un buen día y espero que os haya interesado mi vídeo de hoy. Y yo desde luego que este donativo de 400 millones de euros de mis impuestos para que Pedro Sánchez lo gaste en lo que él quiera para quedar bien en unos foros internacionales, no estoy nada de acuerdo. Y menos cuando en Valencia mucha gente está muy mal. Y estos 400 millones de euros de los españoles harían mejor en ser destinados para ayudar a la gente que son víctimas de este desastre ocurrido en Valencia, con estas inmensas y devastadoras inundaciones que han tenido que sufrir. Bueno amigos, que tengáis muy buen día y hasta el próximo vídeo. Adiós.